buenas tardes, querida teleaudiencia de TLV1. En el programa, la entrega número 5 de este segundo ciclo, que corresponde al año 2025, me propongo abordar con ustedes el problema del fin de la especie humana, como reza en el título, el fin de la especie humana. Quisiera aclarar que el contexto al cual me refiero es el de la filosofía política y no exclusivamente el teológico, aunque la connotación teológica es evidente y habrá de tener lugar alguna referencia en ese nivel de reflexión. El fin de la vida humana tiene que ver hoy, en cuanto me interesa entregarles, con el proceso que venimos examinando, el proceso teológico-político, el proceso gnóstico de la Cuarta Revolución Industrial, cuyo marco de realización histórico-temporal es, según vengo explicando en entregas anteriores, el contexto de lo que hoy voy a llamar no ciudades de 15 minutos, sino el urbanismo reflexivo. Digo exactamente lo mismo, urbanismo reflexivo y ciudades de 15 minutos, solo que al adoptar esta nueva determinación quiero significar el camino filosófico por el que llegamos a la concepción de las ciudades de los 15 minutos. Para que ustedes comprendan la vigencia, y más que la vigencia, la urgencia del tratamiento de este problema, solamente una coyuntura, una anécdota, si ustedes quieren. A pocas cuadras de aquí del estudio de TLV1 se puede ver con absoluta claridad, nadie esconde nada, un ostensible edificio en el cual se muestran las cámaras de televisión que sirven hoy para monitorear los movimientos en todos los alrededores del barrio San Nicolás. Vale decir, se llama Centro de Monitoreo. Unido a lo que vengo diciendo en entregas anteriores, ven ustedes como el proyecto de ciudades de 15 minutos, al que llamo hoy urbanismo reflexivo, se viene cumpliendo silenciosamente y sin consenso alguno por nuestra parte. Esto no se consensúa, sino que se impone. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? Esto es lo que venimos explicando, es lo que trataré hoy de ampliar en una perspectiva todavía un poco más filosófica que en los casos anteriores. El fin, entonces, de la especie humana. Quisiera recordarles una reflexión que nos entrega Fray Luis de Granada, gran teólogo de la Orden de Santo Domingo, quien dice que en aquellos días, en aquellos tiempos, en el fin de los finales, en el fin final, el anticristo, siendo posible, intentará incluso modificar y alterar el orden natural. Precisamente eso es lo que ocurre, ese es nuestro horizonte de reflexión cuando hago referencia a estas coordenadas que acabo de trazar muy brevemente a título meramente introductorio. Es que el título también, el fin de la especie humana, nos debería llevar a otra reflexión, tal vez un poco más amplia, el principio y el fin de la vida humana, y aún a una más amplia, el principio y el fin de la creación, que ya es, sí, como dije, un contexto teológico que involucra, que implica, que condiciona, que interactúa con el marco de referencia filosófico en el que nos venimos moviendo a lo largo de estas entregas. El fin de la vida humana y el principio de la vida humana lo podemos considerar desde, en principio, dos puntos de vista. O el fin de la vida humana y su principio que lo condiciona son un misterio, a saber, el misterio de la creación, o bien emergen del caos, pero no del caos en el sentido de los presocráticos que acababa con una visión trascendente, luego con los primeros padres y fundamentalmente en la Edad Media, sino el caos en el sentido moderno del materialismo que comenzando, por ejemplo, con Demócrito, con Epicuro, llegó hasta nosotros a través del poeta Lucrecio, y siguió con Descartes todo el iluminismo, todo el racionalismo y el iluminismo posterior, hasta recorrer absolutamente todo el arco de la filosofía política y de la metafísica moderna y contemporánea que la condiciona. En el caso nuestro,
me apoyo precisamente para concebir el principio y el fin de la vida humana en una concepción rigurosamente, por un lado, del misterio, como digo, pero que tiene una lectura, por una parte, religiosa, el misterio de Dios creador, por otra parte, teológica, el misterio de la participación de la vida que Dios nos da gratuitamente, y una significación metafísica, el misterio de la participación del ser, de la dación gratuita del acto de ser a la persona humana y a toda criatura. Por el otro lado, toca examinar en la segunda parte la significación materialista de este principio de la vida humana. Y lo habré de hacer en algunos autores íntimamente identificados con la contracara de la metafísica creacionista en la cual me apoyo, a saber, en la comprensión judío-cabalística del principio y el fin de la vida humana, porque en el fondo y también en la superficie esa orientación del pensamiento, insisto, judeo-cabalística es la que le da el sentido último al concepto de urbanismo reflexivo que identifico con las ciudades de los 15 minutos y que ya son, como digo, una realidad en nuestra vida cotidiana imperceptible hasta ahora para muchos de ustedes. Por otra parte, debemos reflexionar qué propone la cuarta revolución industrial como principio y fin de la vida humana. El principio y el fin de la vida humana, y hago alusión con esto al título de la obra de otro de los filósofos de referencia, también de origen judío, que en este momento inspiran, aún hoy todavía, después de la elección del cardenal Robert Prevost como sucesor de Jorge Bergoglio, a la Comisión Pro Vida del Vaticano. Me refiero a Hans Jonas. Hablé antes de Edgar Morin y habré de referirme en la segunda parte a una comparación entre ambos, junto con Karl Popper, también un autor judío de origen. Digo entonces, el principio y el fin de la vida humana para estos autores es un principio puramente materialista que habré de determinar a lo largo de mi exposición y que naturalmente los conduce a una falsa concepción del fin. Es un poco lo que nos enseña Santo Tomás de Aquino en su opúsculo juvenil de Ente y Esencia, del ente y de la esencia. Todos los errores en el principio se agrandan, se magnifican al final en las conclusiones. Y esto es lo que trataremos de poner en evidencia. Por otra parte, quisiera subrayar, cuando hablo del principio de la vida en el caso de la perspectiva católica, de la teología de base metafísica realista, me refiero a la metafísica del ser, a la participación del acto de ser. Algo dije respecto de esta reflexión en el programa anterior, cuando hablé del ente común y del ente participado, de la sustancia y de las sustancias participadas. La sustancia de la persona humana participada precisamente por el ser absoluto, que sin identificarse con él le confiere el don de la existencia, el don de la vida a través precisamente del alma intelectual, con todas sus potencias inferiores, un alma intelectual que impregna de significado, que le da vida concretamente a las potencias inferiores y no al revés, como lo concibe la cuarta revolución industrial. Cuando hablo entonces de teología, en cambio, me refiero al acto precisamente de dependencia de la criatura racional respecto del Creador. La causa formal de la persona humana, vale decir sus potencias intelectivas. El alma superior, el alma del intelecto, es no apenas una participación del ser absoluto en nosotros, gratuita, una participación gratuita en nosotros, sino que es el principio de la vida, es el principio de nuestra existencia, pero que leído teológicamente nos da como resultado a saber, estamos siempre presentes en cada momento de nuestra existencia delante de los ojos de Dios. Esto no vale solamente para la perspectiva metafísica, para la perspectiva de nuestra existencia, sino para nuestra dimensión moral y política. Cada acto de nuestra existencia es un acto de donación de la vida que Dios nos concede en un milagro renovado
Cómo insisto en la idea renovándose a cada instante de nuestra existencia. Allí se inscribe nuestra vida moral y nuestra vida política. El proyecto que se le opone, a saber el de la Cuarta Revolución Industrial, concibe el principio y el fin de la vida humana en lo que podríamos trazar como dos coordenadas, una vertical y la otra horizontal, una trascendente y la otra trascendental. Utilizo estos términos a propósito porque escucho entre allegados, entre amigos y en la conversación cotidiana un uso intercambiable de la trascendencia con la trascendentalidad. No es lo mismo, no es exactamente lo mismo. La trascendencia es lo que nos eleva desde el principio hasta Dios, la persona humana hacia Dios y de Dios hacia nosotros, en cuanto que la trascendentalidad es aquello hacia el horizonte temporal que de alguna manera especifica el acto de la existencia. En la dimensión, entonces, digo, horizontal, este urbanismo reflexivo se orienta hacia la gnosis, la transformación gnóstica de la persona humana. Lo he dicho otras veces, cabe recordarlo, cabe subrayarlo. En el día de hoy, con el concepto de gnosticismo, hago referencia a cierta herejía que comenzó ya en la antigüedad tardía, mediante la cual se sostiene, entre otros postulados, la redención, la salvación de la persona humana mediante recursos rigurosamente humanos, pero no sobrenaturales. Implica, sin más, la negación de la gracia y la negación de Dios como absoluto, trascendente y horizonte de la redención. En el nivel horizontal, pero hacia abajo, hacia la temporalidad, hacia el espacio y en el tiempo, esta cuarta revolución industrial recibe el nombre de hominización tecnológica. Es a lo que hice referencia con el modelo de la singularidad tecnológica, que es el presupuesto antropológico necesario para la vida dentro de las ciudades de los 15 minutos, que es el hábitat, insisto en esta idea, de la cuarta revolución industrial. Hacia los laterales, naturalmente, esto a lo que vengo haciéndome referencia, cruzando esa dirección horizontal, esa dirección vertical, ascendente y descendente, una esfera a la que llamo urbanismo reflexivo, siguiendo la terminología empleada por Hans Jonas y Edgar Morin. Urbanismo reflexivo que implica no apenas un espacio geográfico para quedarnos en casa, insisto, porque este es el guión que podemos observar en los medios de comunicación, lo que en las constituciones de los estados provinciales están discutiendo, lo que se está haciendo en San Luis, en Rosario, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe concretamente, como les hacía referencia, puntualmente en Bahía Blanca después de la catástrofe climática. También habremos de referirnos a eso. No es algo que se refiera a un hábitus urbano, hábitus de vida urbano, sino a un cambio de orientación del pensamiento y aún de la existencia, el fin de la existencia del paradigma humano, según lo venimos conociendo hasta hoy. Pero este problema de hacer referencia a una circularidad inmanente llamada hoy urbanismo reflexivo me lleva también a recapitular una idea que traje a colación en programas anteriores, a saber, el cotejo entre el círculo como figura geométrica perfecta, según enseña Aristóteles en su libro octavo de la física, y la circularidad inmanente que es propia del movimiento cosmológico de esta cuarta revolución industrial. Saben ustedes, para no perder en un elevado nivel de abstracción mi exposición, que el gráfico que representa por excelencia la ciudad de 15 minutos es la circunferencia. Por eso hago alusión a esta comparación. Decía entonces en programas anteriores que el círculo es para Aristóteles, para Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino la figura geométrica por excelencia. Y lo es porque es la única figura que une el principio con el fin de la figura. El principio, digo, con el fin de la figura. Y es una figura perfecta porque en el sentido teológico une a Dios creador como Dios fin último de la creación. Y en el sentido metafísico porque une al ser
a las criaturas y a la perfección que alcanzamos las criaturas, toda vez que tenemos de referente en el horizonte al ser, al ente divino perfecto. ¿Qué es lo que nos opone la cuarta revolución industrial? Nos opone, retomando un modelo de circularidad inmanente que comienza en la modernidad, en el punto de partida del iluminismo filosófico con el programa crítico de Immanuel Kant, o sea, una circularidad de carácter inmanente que comienza en el hombre y que termina en el hombre. En aquel hombre comienza que niega las esencias, ese registro de Dios creador en la temporalidad, en el tiempo, en el espacio, para crear de vuelta las cosas a partir de los moldes de la pura inteligencia, para moldear la vida, el comportamiento no conforme al orden de la naturaleza, que esta cuarta revolución industrial se propone alterar, sino precisamente un orden impuesto por el hombre, que va convirtiendo la política de ciencia arquitectónica en ciencia de la construcción de un nuevo orden. Esa temporalidad kantiana, ese espacio y el tiempo kantiano, como lo dije y lo volveré a retomar un poco más adelante, es puramente subjetiva. Pero en todo caso, esa circularidad que es puramente racional e inmanente, da un paso más adelante y se convierte en tecnológica, porque de lo que se trata hoy entre nosotros, en el caso concreto de la cuarta revolución industrial, es de reconocer una circularidad como movimiento perfecto también, pero que comienza y que termina en lo que hoy se ha dado en llamar la síntesis superior de la inteligencia artificial. Es el invento de Sam Altman, competidor, se dice, subrayo la idea de Bill Gates, de Elon Musk, en el sentido de lo que se llama una inteligencia artificial planetaria, que ya está anticipada en el modelo del Nexus de Yuval Harari, último libro, según creo, de este propagandista, de este ideólogo, de este difusor de la cuarta revolución industrial. ¿En qué consiste esta inteligencia artificial global? En la síntesis y el control absoluto de todas las inteligencias artificiales particulares, en el control absoluto, en el ojo controlador del anticristo que, como digo, rememorando el texto de Fray Luis de Granada, pretende ahora sí, con ese ojo controlador y regulador, no apenas convertir la política, de política en bien común, en política del poder, del libido dominandi, sino además en proponer la completa alteración del orden natural y, vaya dicho con esto, del orden de la creación. Recuerdo aquellas palabras entonces de Harari el año pasado en Davos: se acabó la hora de un Dios creador, del diseño de un Dios creador, es la hora nuestra, no del hombre en general, sino nuestra en el sentido de las grandes élites de poder reunidas hoy con el título de globalismo, que pretenden imponer, digo, un nuevo orden, un nuevo nacimiento que se concreta en esto que se ha dado en llamar el nuevo orden mundial. Pero esta circularidad inmanente a la que he llamado inteligencia artificial global nos permite determinar con posterioridad un pesimismo antropológico. Es necesario controlar al hombre porque el hombre de suyo es incapaz de hacer el bien. Ha hecho solo el mal, ha dañado el contexto ambiental en el que vivía y luego es necesario que ceda su control, el control de su libertad a los efectos de garantizar su seguridad. En el conflicto entre libertad y seguridad ha prevalecido la seguridad y por tanto la esclavitud y hoy agrego el fin del modelo humano según lo venimos conociendo. En un segundo momento debo tratar ahora una breve recapitulación necesaria para lo que sigue de mi desarrollo de los grandes momentos de aquel humanismo que nos conduce al modelo de la singularidad tecnológica, que es la última de 3 tesis metafísicas que también puse a consideración en el programa número 4, el de la singularidad tecnológica. Había dicho antes que existe un primer momento culminante
glorioso, diría yo, del humanismo, que podríamos resumir con la frase Homo capax Dei, el hombre capaz de Dios, el hombre que vive, como enseña San Alberto Magno, entre el tiempo y la eternidad, con los pies en el tiempo y en el espacio histórico y mirando siempre hacia la eternidad, orientado hacia la eternidad, porque de allí sale y hacia allí vuelve, de allí salimos y hacia allí volvemos. En ese marco de referencia debemos hablar desde el lado antropológico de un cierto optimismo moderado. El hombre, tomando el texto de San Pablo, hace el mal que no quiere y no puede hacer el bien que quisiera realizar. El misterio de la salvación, el misterio de nuestra existencia. El hombre, como esencia que fluye en el tiempo y en el espacio, fue orientado por Dios hacia el bien, pero la propia condición humana, el registro del pecado original y las tendencias limitantes de la materia, de los afectos, de los instintos inferiores, suelen conducirnos y tironearnos hacia el mal que no queremos hacer. Por eso hablo de un optimismo moderado, que desaparece y se hace optimismo con la ayuda de la gracia santificante. En un segundo momento hablé de un humanismo del homo capax homini, vale decir aquel hombre que solo piensa en sí mismo y que por tanto solo se piensa como hombre. Este hombre ya no vivía entre el tiempo y la eternidad, sino que vive solamente en un tiempo y en un espacio que concibe como subjetivos, para llegar por último a la tercera etapa, donde se desarrolla, donde tiene lugar muy lógicamente, porque esto no es algo que se ha impuesto caprichosamente, sino que se ha derivado de los presupuestos, de las corrientes filosóficas, como digo, de la Edad Media tardía, modernidad y hasta nuestros días, de la contemporaneidad. El hombre tecnológico, el hombre de la nueva creación, el hombre que se ha singularizado, pero tecnológicamente. Y ese hombre es aquel que ha cedido su capacidad de discernimiento en aras de aquella inteligencia artificial superior, el intelecto único de los árabes, al que otra vez hice referencia en estos programas. Digo, allí ya no se puede hablar de un optimismo moderado o de un optimismo pleno, como podría ser el caso de algunas corrientes modernas, Rousseau por caso, sino de un pesimismo radical, de un pesimismo hobbesiano radical y marxista, como digo, insisto, radical. El hombre es incapaz de vivir por sí mismo y por tanto es subsumido, asumido por una entidad superior transpersonal, de la cual iremos tratando en lo que sigue. Este hombre, criatura de Dios, participado por el ser, este ente particular, se define en los términos de Boecio y de Tomás de Aquino como una sustancia individual de naturaleza racional. Entiéndase que cuando hablo de sustancia individual, hablo de sustancia individuada por la cantidad, individuada en la materialidad. Y no hablo de singularidad, porque singularidad es casi la misma palabra, pero es la negación de la metafísica y de la concepción creacionista del hombre. Es la creación, en el caso de la singularidad tecnológica, de la creación del hombre de probeta, de la cual hemos hablado ya, tal vez en extenso, y no voy a volver entonces a retomar esa orientación. Digo entonces el hombre de Tomás de Aquino y de Boecio, el último antiguo y el primer medieval, es aquella sustancia individual de naturaleza racional a la que yo he descrito según dos tridimensionalidades. Hablo así porque habré de oponerlo al modelo marxista, al modelo que resuelve el liberalismo como marxismo en la figura del hombre unidimensional. Posiblemente algunos de ustedes recuerden que este es el título de una obra que tuvo lugar allá por los años 70 como orientación del pensamiento, del desarrollo de la subversión marxista en nuestro continente. El hombre unidimensional de Herbert Marcuse. A eso me estoy oponiendo. Un hombre de una doble tridimensionalidad. El hombre creado por Dios es un hombre de dos tridimensiones. Es por un lado un ente biológico, por el otro un ente afectivo y por el otro un ente intelectual. Insisto, siendo la potencia intelectiva la que confiere la vida
y la coloración, la matización de las potencias inferiores. Estoy desarrollando la idea de Alberto Magno. El hombre vive emplazado entre el tiempo y la eternidad. Hay una expresión muy bonita de San Alberto cuando introduce el cuarto grado de abstracción. Todos hablan de 3 niveles de abstracción. San Alberto propone un cuarto al que llama abstracción sensible, abstracción afectiva. El hombre que alcanza la contemplación de Dios, diríamos la unión con Dios en esa fin de la noche oscura, alcanza a teñir los afectos. Allí, cuando su inteligencia queda exhausta frente a la presencia de Dios, no puede más que amarlo y transformar su vida afectiva, lo que se traduce también en la orientación antropológica de Alberto Magno, incluso hasta en la salud corporal. Bien lo sabe hoy la psicología moderna y contemporánea de lo que estoy hablando. Digo entonces, ¿a qué se opone entonces la cuarta revolución industrial? A este modelo de este hombre que tiene esta primera tridimensión. La segunda surge a partir de la tercera determinación del alma intelectual. Porque somos intelectuales, somos racionales, capaces de conocer, saber y de promover la ciencia rigurosa. Somos además capaces de vivir políticamente por la nota de la racionalidad, que es la inteligencia en movimiento. Y por último, somos hombres religiosos, y aquí se completa mi segunda tridimensión. Somos hombres religiosos por la luz superior del intelecto y por la gracia santificante, pero no como un emergente biológico, menos aún fisiológico, como pronto habré de decir en la segunda parte, es la tesis de la cuarta revolución industrial, que opone ahora a este modelo de las 2 tridimensiones el caso de la antropología tecnológica de la cuarta revolución industrial. Opone una operación que en la terminología técnica medieval llamamos de vía composición y vía resolución. Vía composiciones y vía resoluciones. O sea, divide y vuelve a unir. Es el caso de la sinarquía. Ya lo habremos de subrayar en las conclusiones. Divide al hombre, quiere decir lo reduce, lo despotencia de cuerpo y alma a pura corporalidad. Lo concibe solamente como entidad biológica en el sentido aún fisiológico. Y de allí emergen como evoluciones posteriores. Por ejemplo, recuerdo aquí, traigo a colación la teoría de los 3 mundos de Karl Popper. Surge entonces la vida humana a partir de esa disminución del hombre a la pura materialidad. Pero una vez que lo ha concebido como pura materialidad, lo concibe, y lo van a ver ustedes con claridad en los modelos que habré de presentar posteriormente, lo concibe como subordinado a un ente transpersonal de naturaleza rigurosamente material. Y ese ente transpersonal es el que se llama justamente inteligencia artificial global. Les propongo ahora una breve pausa para continuar con el desglosamiento de este desarrollo según los autores que he seleccionado, como digo, todos ellos orientados en el modelo judeo-cabalista para la cuarta revolución industrial. Residencia como en casa es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villa Real, pasaje Francisco Bauzá, 2372, casi esquina Tinogasta. Comunicarse al teléfono 11 50 35 15 25. Residencia para adultos mayores, siempre contigo. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace.
Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Veremos entonces ahora en el desarrollo, en la comparación de dos modelos, digo por llamarlos de alguna manera antropológicos filosóficos, la concreción de cuanto he dicho en las premisas de la primera parte. Me referiré al modelo de Hans Jonas y de Edgar Morin. Los he tomado porque justamente, insisto, son los hombres de referencia hoy, los filósofos por excelencia, no Santo Tomás de Aquino, esto es expreso, que orientan justamente a la Academia por la Vida del Vaticano. Hoy aún continúa en esa orientación. Habremos de decir ante todo, como premisa general, que el comienzo de la vida para estos filósofos, al que agrego ahora dos nombres más, no apenas el de Hans Jonas, no apenas el de Edgar Morin, sino el de Karl Popper y por último el del historiador Yuval Harari. Para todos ellos vale esta premisa general. El principio de la vida es exactamente a la inversa. Vean ustedes aquí esta figura del anticristo en el caso de estos filósofos judíos cabalistas. La vida superior emerge de la inferior. La vida superior emerge de la inferior. Para el caso de Hans Jonas, el hombre es un organismo evolucionado desde abajo hacia formas superiores, en cuanto que para Edgar Morin es apenas el producto de un emergente de la tierra, es un producto terrícola, digo emergente de la tierra, lo que ha dado lugar a la comprensión de una nueva filosofía de la vida que ya no tiene que ver con el modelo biológico metafísico de Aristóteles, sino con este que es completamente antitético al modelo aristotélico tomista. Esta filosofía de la vida ha dado lugar a la concepción de la multiplicidad, de la variedad orgánica de la vida, que es una manera renovada, si ustedes prefieren, elegante, en que la cuarta revolución industrial acaba proponiendo esa reducción, esa homogeneización, más aún, esa igualación de todos los niveles de la vida planetaria en un mismo estándar, para luego dominarla, insisto, con esa potencia superior transpersonal que es la inteligencia artificial global, inteligencia artificial universal. El invento último de este señor Sam Altman, junto con otros, naturalmente. Vamos a tratar en primer lugar el problema del principio de la vida en Hans Jonas, para posteriormente abordar el caso de Edgar Morin. Para Hans Jonas, el caso del principio de la vida es la concepción de la vida como pura materialidad controlable. La pura materialidad es sujeto de control. Es un viejo tema ya tomado de la filosofía antigua, ya lo he dicho también en otros programas. La vida, y esto es lo nuevo, es un experimento. La vida es un experimento que puede cambiar, de final abierto. Lo he dicho también, porque estos mismos adjetivos son utilizados mucho después por Klaus Schwab para referirse al todo de la Cuarta Revolución Industrial.
un proceso en evolución abierta, de final incierto. El hombre, para decirlo en pocas palabras, puede ser objeto de transformaciones, incluso biológicas, ad infinitum. Podríamos decir que poseemos la vida ad experimentum, lo que el lenguaje jurídico podría traducirse de otro modo. Poseemos la vida en condición suspensiva. Incluso se puede interrumpir, y esto lo admite la Comisión Provida del Vaticano al admitir la eutanasia. Toda vez que la interrupción de la vida en el antes de la concepción, durante la concepción o después esté justificada por el concepto de sostenibilidad ambiental o de sociabilidad, que equivale aproximadamente a lo mismo en el plano sociológico. Poseemos entonces la vida como experimento y sometida a lo que Darwin va a llamar la condición beta, vale decir, a una mutación constante, insisto, sin un fin previsible. El hombre es, en la terminología de Hans Jonas, un factum polar. Es un factum polar, yo diría tripolar. Vean ustedes el contraste con lo que he dicho en la primera parte. Es un factum polar porque siempre oscila entre polos. Estas determinaciones me obligan a proponerles una perspectiva histórico-filosófica y una sistemática, como corresponde, después de la dimensión histórica. Como sabemos, la historia y la filosofía nos enseña que hay una concepción bipolar, dualista y lemórfica, para hablar con más propiedad aristotélica, que entiende al hombre según la definición que di al principio y al fin de la segunda parte. El hombre, sustancia individual, cuerpo y alma de naturaleza racional. La materia y la forma, el cuerpo y el alma superior y las potencias superiores del alma. Pero la historia del pensamiento precedente y posterior lo ha dividido en dos grandes monismos. Ha disuelto esta unidad ilemórfica en dos grandes monismos, que retoma Hans Jonas para su análisis. El monismo materialista, insisto, aquel que comenzando con los presocráticos concebía el principio de todas las cosas a partir del agua, el fuego, el aire, etc., o en el caso de Demócrito y Epicuro como átomos, como la atomicidad y el mecanicismo, pura materia, que inspiró tanto al pensamiento libertario y marxista, porque en esto ambos poseen la misma raíz, reitero, en el monismo materialista. No vivimos, para que lo entiendan mejor, los argentinos bajo el régimen soviético antiguo de la posguerra. Vivimos bajo el monismo materialista de la misma raíz que el soviético, solo que ahora se llama libertario. Es exactamente lo mismo. Son dos totalitarismos de signo diferente, de nombre diferente, pero que reconocen la misma raíz anticristiana y materialista. Se le opone, según el guión de Hans Jonas, el llamado materialismo idealista, que comenzando con el programa crítico de Kant, lo continuó y lo perfeccionó, lo llevó hasta su cúspide Hegel en el llamado espíritu absoluto. Me propongo aquí ofrecerles una modificación a la tesis de Hans Jonas. El monismo idealista de Hegel no es más que también un monismo materialista, porque como bien dice y corrige Feuerbach posteriormente, el idealismo absoluto, el espíritu absoluto de Hegel no es más que un emergente del hombre justamente carente y necesitado. Es la condición humana. Esto está en la quinta esencia del marxismo. Y aquí hay más lógica que en el idealismo puro de los hegelianos. Justamente esa idea de espíritu absoluto es una alquimia que emerge también de la pura condición fisiológica de la persona humana. Hice referencia en otros programas a que en verdad esta concepción fisiológica del intelecto, de la racionalidad y la actividad de la inteligencia está en Descartes ya. A propósito del caso de la glándula pineal. Digo entonces, esta es la perspectiva histórica. Me permito ahora una clasificación sistemática.
en los términos de una metafísica de la plenitud del ser, que es la que expliqué en la primera parte, la criatura racional, dotada del acto de la existencia, del actus essendi, por Dios creador, por el ser absoluto, que existe por sí mismo, frente a la metafísica de la nada, si es que podemos hablar, digo, de una metafísica de la nada, por ejemplo, en el caso de Nietzsche. En esos términos, propongo esta clasificación. O bien, ese factum polar se presenta frente a la metafísica del ser o a la metafísica de la nada. La metafísica del ser, o es la metafísica del ser aristotélico tomista, o es la metafísica del Dasein heideggeriano, del ser puesto allí, del ser dejado en la existencia sin otra referencia que la propia mismidad del yo personal. Es el caso del existencialismo y todas sus formas, hasta el ciberexistencialismo, en el que se encuadra este hombre singularizado tecnológicamente al que vengo reseñando y que debe vivir en las ciudades de 15 minutos, como lo habré de decir para concluir. Digo entonces, este factum polar es un hombre bipolar también para Hans Jonas, un hombre que es pero que no es al mismo tiempo. Aquí tienen todo Hegel en estado puro. Es un hombre que no siendo se afirma como no ser. Es un poco aquel esquema de Yin-Yang, ¿no? Que lo que es y no es se afirma recíprocamente, son relaciones de orden. Es el hombre que para ser necesita fusionarse en una entidad transpersonal, dejar de ser sí mismo. Aquí está ubicado el tema de mi exposición del día de hoy. El hombre que quiere ser debe negar su existencia fusionándose holísticamente a un todo material que es el todo de la cuarta revolución industrial, que es el todo de ese nuevo pléroma, ese pléroma no paulino, sino gnóstico, materialista e inmanentista, que es la inteligencia artificial global, que son los sistemas cibernéticos. Y este es el hombre que habrá de alcanzar ese proceso en la llamada ciudad de 15 minutos, a los que más tarde, ahora, como verán, se llama urbanismo reflexivo. ¿Qué propone, por su parte, Edgar Morin? Edgar Morin nos va a proponer la idea de que el hombre es un emergente de la tierra, también un hombre que vive en cierta polaridad contradictoria. Es un ser que no es y que para no ser debe ser y que para ser debe negar su existencia. Solo que en el caso de Morin a este proceso se lo llama complejidad. Es un proceso de largo alcance que afecta a la constitución de la persona y que afecta a la constitución de la ciudad. Es Edgar Morin que va a llevar puntual y expresamente el caso de toda esta reflexión, que posiblemente a muchos de ustedes les parezca de cierta complejidad, al caso concreto de las ciudades de 15 minutos de las que venimos hablando. Porque allí es donde se afecta la entidad personal, allí es donde es necesario un hombre tecnológico que sea capaz de vivir y de convivir en unas nuevas comunidades de multiplicidad de seres, donde hay algoritmos que conviven con las personas humanas, donde las máquinas avanzan sobre los hombres, para lograr, digo, esa superación de la condición humana en una cierta superhumanidad que le conferiría salud y una vida más duradera, borrando el registro del pecado original por la operación de la ingeniería genética. Esto es literalmente Edgar Morin. Edgar Morin va a decir que la complejidad de la persona humana está dada por su ser que se afirma con la negación del ser mediante su fusión holística en la circularidad de las ciudades de 15 minutos. Pero las ciudades de 15 minutos poseen, para Morin, también una cierta alquimia que transforma a la persona humana, la transforma en el sentido de generar un cierto caos del cual va a surgir un nuevo orden. Es lo que yo decía en programas anteriores. Se trata aquí de la indebida transposición de una ley que corresponde a la física a la ley que corresponde a la vida humana.
Me refiero al caso del segundo principio de la termodinámica. El orden tiende a su destrucción y entonces se hace necesaria la intervención de la inteligencia superior para corregir el desorden de la naturaleza provocado por la creación divina. Esto es exactamente el programa de Morin. Esta complejidad va a recibir el nombre de cierto remolino que es climático, que es vegetal, que es humano, que es animal, que es económico y hasta cosmológico. Cuando hablo de remolino tomo exactamente las palabras del autor. Hace falta un cierto caos disruptivo, va a decir posteriormente la literatura globalista, de la cual deberá surgir desde abajo hacia arriba el nuevo orden mundial y por tanto también el nuevo orden. Cuando hablo de este remolino, tal vez muchos de ustedes piensen en el clima, pero lo estamos viviendo justamente en estos días. Fenómenos climáticos inéditos que no se han dado nunca. Y bueno, surgen allí explicaciones que naturalmente los globalistas denostan como paranoicas, etcétera, pero no debemos dejar de prestarles atención. Se está produciendo, y lo dice claramente el señor Klaus Schwab, vamos a afectar inclusive el clima, vamos a afectar toda la cadena alimenticia para lograr este nuevo hombre. Cuando intento constituir un guión expositivo de estas cosas, siempre me pregunto si será suficiente la capacidad de síntesis como para lograr que ustedes puedan entender en un todo sencillo los términos de esta problemática, de esta tercera guerra mundial, que como dije otras veces, no es un conflicto bélico, no es un conflicto que tenga por finalidad el dinero, sino es un conflicto contra Dios creador. Este es el punto en cuestión. Es una pelea cuerpo a cuerpo contra Dios y de frente, mirándolo a los ojos. Digo entonces, estos remolinos que se producen en la naturaleza se producen meditadamente en un Excel porque existe la convicción de que de allí surgirá un nuevo orden. Esto hace necesaria la intervención tecnológica del hombre, hace necesaria la creación de un nuevo hombre. Les doy un ejemplo solo para que ustedes comprendan. Se miran aquí solo datos cuantitativos, se miran aquí solo la pura materialidad, la ciencia empírica, la ciencia política empírica. Nos da este ejemplo Morin para hablar de las ciudades. Es necesario reducir la huella de carbono, esto lo hemos dicho muchas veces. Entonces es necesario reducir los desplazamientos. Van viendo ustedes cómo las medidas de control de desplazamientos son cada vez mayores. En los subtes cada vez es más necesario y obligatorio el control de la cantidad de veces y el nombre y apellido de las personas que viajan. La idea es acortar los desplazamientos a modelos cerrados de no más de 15 minutos en bicicleta o a pie, abandonando el tránsito con los combustibles carbonizantes para llegar a los combustibles limpios, que es la electricidad. Ya hablamos también de esta transformación energética. Pero hay un problema económico, de índole económica. Partiendo del presupuesto, Morin, cito, que la precisamente última crisis sanitaria puso en evidencia las desigualdades económicas, el globalismo puso como condición, como solución el capitalismo inclusivo. Ya lo dije, que es la forma elegante del marxismo totalitario. Repartir y dar de nuevo. La liquidación, inclusive el dinero efectivo, para la completa regulación de nuestros gastos, que implica tanto como ya no el control tecnológico de nuestra libertad, sino el control coercitivo y moral de nuestra libertad. La privación del dinero que nos quita la capacidad de resolución, incluso patrimonial. Va a decir Morin entonces en este ejemplo que quería ofrecerles, solo uno entre varios, que por caso 7 kilos de vegetal son necesarios para que una vaca se alimente y nos ofrezca un solo kilo de carne. Entonces el cálculo es lógico. El cálculo matemático, aritmético, es lógico. Si con 7 kilos de vegetal solo puedo obtener 1 kilo de carne para 2 personas, en cambio, suprimiendo la costumbre de consumir carne,
y acentuando la vida vegetal, el vegetarianismo, gran tema del globalismo, que ya venía trayendo el marxismo precedente, digo, le damos de comer a muchas más personas, con lo cual desarrollamos mejor el modelo del capitalismo inclusivo. Ven ustedes aquí la transformación alimenticia, que es una transformación orgánica también. Bueno, a esto se obliga con aquello de la invasión del campo, pero en la ciudad, donde no podrá haber el modelo de la vida agrícola, lo dice expresamente Edgar Morin en su libro titulado La vía hacia el futuro. Debemos eliminar, por ejemplo, cito textualmente, el modelo argentino, el modelo agrícola ganadero argentino. Edgar Morin no debe haber venido nunca a la Argentina, pero lo tiene en su horizonte cuando plantea este proyecto del llamado urbanismo reflexivo, una reflexión de un nuevo hombre para que viva en un nuevo siglo, en un nuevo tiempo, en un nuevo espacio, que es la ciudad de los 15 minutos. Por último, haciendo una síntesis de todo cuanto he dicho, hay una reconfiguración metafísica, diría yo mejor con más propiedad, antimetafísica, donde ya no es Dios el principio, el alfa, Chi, omega, el alfa y el omega, sino lo uno que es la inteligencia artificial global única, el nexus de Harari. El uno que es fuente del pléroma, esa circunferencia que ahora es justamente una esfera cerrada, puramente material, un pléroma, el pléroma magnético de la cuarta revolución, magnetizado de la cuarta revolución industrial. Pléroma del cual se desprenden como sus emanaciones, de aquí es un pléroma divino, es un pléroma que tiene la nota de divinidad. El hombre que se fusiona con las máquinas, se fusiona con la divinidad. Este es el guión de la cuarta revolución industrial. Las ciudades de 15 minutos y el hombre mismo no son más que, estoy tomando las palabras de los viejos gnósticos, cabalistas, no son más que emanaciones, si quieren medirlos en tiempo, eones que viven ad experimentum y, como dije, en la condición suspensiva. Completo con esto un cuadro metafísico, lo uno, el pléroma y sus emanaciones, que se hacen una con el todo y el todo con el uno, un monismo materialista, radical y tecnológico que se opone a la creación de Dios orientada desde el principio y el fin hacia justamente el retorno a Dios y a la trascendencia. Completo estas reflexiones entonces con algunos datos de la actualidad, a los cuales no podía dejar de hacer referencia. Hemos vivido en los últimos días algo que toca, que roza de pleno en el elevado nivel de nuestra vida espiritual, de nuestra vida religiosa, que es el nivel más elevado de mi segunda tridimensión de la persona humana. Ha sido elegido en los últimos días, desde mi último programa hasta hoy, el cardenal Robert Prevost como sucesor de Jorge Mario Bergoglio. No me cabe a mí aquí emitir un juicio aún acerca del futuro de la Iglesia Católica a la que pertenezco, y debo subrayarlo, a la que pertenezco, a la Iglesia Católica Apostólica Romana fundada por nuestro Señor Jesucristo en la cabeza de San Pedro. Solo me cabe analizar hechos. Quisiera para esto apoyarme en algunas determinaciones que ofrecí en mi libro Transhumanismo y ciudades de 15 minutos, cuando traté acerca de la ética farmacológica. Allí me apoyaba en la doctrina moral de Cicerón acerca de las circunstancias. Y una de ellas, tal vez la que considero más importante, es la pregunta por el quién. ¿Quién es la persona de quien hablamos? El electo cardenal Roberto Prevost. ¿Quién es? ¿Cuál es su patrimonio espiritual? ¿Cuáles son sus conversaciones, sus centros de interés, sus relaciones, sus temas determinantes antes y ahora, antes y después? Debo decir, con respeto a la perspectiva del futuro que solo está en manos de la providencia, que cuanto observo no me permite más que concluir que estamos frente a una manifiesta
línea de continuidad con la orientación espiritual de Jorge Mario Bergoglio. Pongo en pantalla ahora una invitación que hizo el cardenal electo a la comunidad judía para que participe, ya participó en el día de ayer, en el acto de su entronización, donde se lee con absoluta claridad la continuidad del espíritu del Concilio Vaticano II y en particular para la comunidad judía en concreto la plena vigencia de la Declaración Nostra Aetate, que junto con la Declaración sobre la Libertad Religiosa no hacen más que expresar no la metafísica ni la teología de Tomás de Aquino, sino la de Immanuel Kant o la de Guillermo de Ockham, que inspiró el protestantismo. Lo tienen ustedes en pantalla. Y para completar más todavía estas determinaciones, hace falta leer Nostra Aetate para comprender por qué hablo de continuidad. Justamente con la reafirmación del espíritu del concilio, que ha dejado como herencia Jorge Bergoglio en aquel documento último suyo titulado El Obispo de Roma, todos los demás concilios deben interpretarse a la luz del Concilio Vaticano II, que no es, como se cree equivocamente, un concilio de carácter puramente pastoral, sino que es un concilio dogmático por excelencia, porque reúne todas las notas de las pronunciaciones ex cátedra. Lo dice el principio y el fin de cada una de sus constituciones y sus declaraciones. Solo falta leerlo. Yo, Pablo, obispo de Roma, ordeno, junto con todos los obispos y en el Espíritu Santo, tales y cuales prescripciones, todas las del Concilio Vaticano II, para todos los católicos. Eso es una declaración sin más dogmática. Todo debe entenderse a la luz del Concilio Vaticano II, pero el Concilio Vaticano II, por contradictorio que parezca, es el elenco más radical de las herejías modernas y contemporáneas. Es la declaración de principios, es la partida de nacimiento del modernismo que a los ojos de San Pío X es la peor de todas las herejías. Todo cuanto el cardenal electo pueda decir debe completarse y debe leerse a la luz del Concilio Vaticano II, porque ese es un marco de referencia habitual. ¿Quién es el cardenal electo? Es un hombre profundamente comprometido con la causa ecologista de la Cuarta Revolución Industrial. Vean ustedes el video que pongo en pantalla para ir cerrando estas conclusiones. Il 20 agosto del 2021, Monsignor Robert Prevost invitava tutti ad aderire alle campagne di vaccinazione di massa, senza mancare di citare Bergoglio e il suo atto d'amore. A toda la población de nuestra región Lambayeque, quiero saludarles, quiero invitarles a todos a pensar en la importancia de cuidar la salud y quiero animar a todos a participar en las campañas de vacunación que se están realizando en distintas partes de la región. Ponga su hombro, es muy importante que todos hagamos ese esfuerzo para recibir la vacuna. Es algo que nos ayuda a nosotros mismos y es también un servicio a los demás, porque así y solo así vamos a poder ir bajando el nivel de contagio, protegiéndonos de esa tercera ola que ya se está preanunciando. Ven ustedes entonces cómo la causa ecologista sigue presente, pero además sigue presente algo que considero todavía mucho más radical y más significativo, que abre aún más o que amplifica este signo de interrogación. A saber, su primer discurso, inmediatamente luego de ser presentado al mal llamado pueblo de Dios, sino a los fieles, en la cátedra de San Pedro. Allí, el cardenal electo sitúa la paz como fin último y no la paz como consecuencia del último fin, que es la mayor gloria de Dios. Esto es evidente y lo ha reiterado en varios discursos a lo largo de estos pocos días que lleva de entronizado. Además, ha elegido también el camino de la sinodalidad,
y ha renunciado también explícitamente al modelo de la Iglesia monárquica, gobernada desde la cúspide hasta los miembros inferiores. Y ha dicho en el día de ayer algo que todavía abre aún más, cuanto menos, mis interrogantes. Ha dicho que la Iglesia debe permitir dos desafíos. Por emulación al tiempo de León XIII, al que reconoce como su predecesor, el desafío de la Cuarta Revolución Industrial, y en particular de la inteligencia artificial. Lo que vieron ustedes en pantalla recién es de la quintesencia de la Cuarta Revolución Industrial. De la Cuarta Revolución Industrial hay que aprovechar, va a decir, y de la inteligencia artificial en particular, cuanto sirva de bueno a la persona humana. Lo que hay que ver es si cuanto sirve de bueno a la persona humana, sirve de bueno a la persona divina, a las tres personas divinas. Si la tendencia a borrar el registro del pecado original contribuye o no a la mayor gloria de Dios. Porque lo demás, la condición humana, se da por añadidura. Y por último, va a decir, dejemos que la coyuntura histórica juzgue a la Iglesia. Debo señalar aquí, desde la pantalla de TV1, y haciéndome cargo absolutamente de lo que estoy diciendo, que es exactamente a la inversa. Es la Iglesia Católica, como depositaria del tesoro de la fe, la que debe necesariamente juzgar la coyuntura histórica y no la historia la que debe juzgar a la Iglesia. Porque en esa hipótesis entonces estaríamos abriendo el caso de que el ciberexistencialismo, que es una de las formas del historicismo contemporáneo más reciente, se atribuye el derecho de juzgar el quehacer de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sin duda, esta afirmación no corresponde a la Iglesia de Jesucristo. El tiempo irá diciendo hasta dónde se extiende la razón de mis afirmaciones en el día de hoy. Solo voy a cerrar ante ustedes con una perspectiva, como siempre, abierta a la esperanza cristiana. Hay una sola manera de que la Iglesia vaya al mundo, que es el propósito tanto de uno como del otro, el fallecido y su sucesor. Hay una sola manera de ir a las periferias existenciales, y es la que ha empleado la Iglesia siempre. Es la manera en que los monjes hicieron precisamente la cultura católica en nuestro continente. La única forma es ir al mundo con el breviario en una mano y el crucifijo en la otra y el rosario colgado en el cuello. He visto en los últimos días un espectáculo tremendo, donde se ve el contraste de la Cuarta Revolución Industrial con el modelo de la creación de Dios. Una mujer en una plaza, en un barrio porteño, abrazada fervientemente a un árbol. Divinizado, sin duda, una actitud cabalmente gnóstica, muy corriente en los días que vivimos y que ustedes la habrán visto tanto como yo. Entonces, la propuesta es salir al mundo abrazando la cruz de Cristo explícitamente. No estamos en tiempo de diálogo, en tiempo de pacificación, sino en tiempo de combatir los errores de la Cuarta Revolución Industrial, que es el enemigo de la hora actual, porque es el enemigo de la creación y porque es la cara visible, la estrategia visible del anticristo. O se sale a la calle con la cruz y el rosario, o nos entregamos en las manos del anticristo. Por supuesto, queda abierta a la discusión, queda abierta al diálogo que ustedes siempre inician a través de los comentarios, y espero haber sido lo suficientemente claro como para continuar este diálogo más adelante con nuevas determinaciones. Les agradezco el tiempo que me ofrecen, que me brindan, y la atención que han volcado a estas exposiciones hasta ahora. Nos vemos, si Dios quiere, en 15 días.